llamo Evelyn Rojas Salgado, soy de profesión profesora de danza y además secretaria. Tengo una primera profesión. Bueno, mi recorrido por la formación parte en las escuelas artísticas antiguas que habían en el país y en la región acá en Valparaíso, después para seguir en el Conservatorio Isidor Handler, ya en una época bastante brillante que tuvimos en el conservatorio con el maestro Benner, con Dino de Valdivia, con el maestro Fernando Sebastián. Tuve oportunidad de tener una muy buena formación para después hacer un recorrido por los ballets nacionales en los cuales bailé folclore, y después vuelvo más adulta y bastante adulta, tomo la determinación de volver a estudiar danza y me topo con el espacio y la oportunidad maravillosa de estar en la Universidad Arcis de Valparaíso. Hito en la región, descentralizar la ciudad de Santiago, que llega a Valparaíso, con maestros maravillosos como la Carmen Bechal, la Teresa Alcaíno, seminarios cerrados de la compañía Maguimarán, con Brumachón. Tuve la oportunidad de formarme en danza contemporánea. Es de gran importancia el hito que se produjo en esta formación a nivel porteño de Valparaíso. El formar bailarinas y aparte desde seguir el legado de la Carmen Bechá, yo creo que tuvimos un privilegio. Fue un privilegio, y con todos los maestros que tuvimos. De privilegio, como lo vuelvo a repetir, de tener la ARSI fue maravilloso. Entonces, eso te llevó a que tú también te formabas en la calle. La maestra te llevaba a dar clases en la calle, a ser intérprete en la calle y a coreografiar en la calle, en los cerros, en la escalera, lo que hace más encima que acá te formes como un bailarín particular que valóricamente no se da en otros lugares de Chile. Hace que el trabajo hacia mi compañía también tenga esa perspectiva. También trabaje desde una mirada con otras verticalidades de los cerros, como en la obra Cuesta Abajo, o con el trabajo con la basura, con los nylon, que te crea cierta imagen especial. Entonces, todo va en torno a tu propia ciudad. Entonces, te crea un sello de composición. La compañía Movimiento Continuo se conforma el año 2017 en base a las mejores alumnas, a su destacada trayectoria como alumnas de la técnica de contemporánea y de ballet clásico. Entonces, invito a damas para integrar esta compañía, o sea, invito tanto a un grupo de alumnos. Lo increíble es que nunca llegaron varones. Los 2 varones que iban a llegar nunca llegaron, y se conforma el 2017, como te digo, y empezamos a trabajar por una necesidad personal de transmitir situaciones autobiográficas personales que se transportan a la corporalidad de otros, ¿ya? Que tienen que ver con cosas autobiográficas, que son temas trascendentales con la vida de la mujer, ¿ya? Que tienen que ver con temas de abuso, con temas de soledades, de esperas. Incluso la primera obra se llama La Espera, ¿ya? Entonces, así nace la compañía Movimiento, nace en Valparaíso, y fue un trabajo súper interesante, metodológico, en el cual siempre tenías 2 o 3 veces a la semana clases, y de esas clases estaban compuestas mínimo de 40 minutos de ballet clásico, 40 minutos de danza contemporánea, y después empezaba la composición coreográfica. Entonces ahí se fue entregando un lenguaje personal que tengo a esos cuerpos, se fueron adaptando a mi metodología. Entonces empezaron a crear un sello personal. Es lo que entrego, entre una combinación de maestras que tuve en la ARSI, entre la Carmen, entre la Tere, y un trabajo personal en base
al cambio de las energías. La obra Nylon nace en pandemia, ¿ya? Desde que voy a visitar un lugar con esos permisos que teníamos especiales, voy a visitar otro departamento que hay, otro lugar de mi familia, para revisar cómo se encuentra, y en las calles, por los costados, estaba lleno de bolsas. Y eso me impresionó, y dije que no podía ser, no entendía por qué sucedía esto, y por qué se botaba, se usaba, o había el exceso de ese material en las calles. Claro, era comprensible porque constantemente no estaba el camión de la basura recopilando ese material. Entonces ahí me quedó dando vuelta esta idea, y después vi un video en el cual vi flotando una bolsa debajo del agua. Y ahí ya se me abrió mucho más el panorama, y ahí vino este interés por qué sucede con el uso y abuso del plástico. Tanto cuando tú lo manipulas, cuando tú todos los sentidos aplican en ese producto, en ese material, ¿ya? Entonces ahí yo comienzo a abrir a través de pantalla un trabajo de composición con mis integrantes de la compañía, en cual cada una empezó a investigar en su casa con un trozo de bolsa, del nylon que tuviera, ¿ya? Y estuvieron intensamente explorando qué les sucedía, lanzándolo, mordiéndolo, pisándolo, escuchándolo, y con todas las densidades en esa investigación de ese nylon. Y de ahí de a poquitito se fue conformando el trabajo, digamos, de la dramaturgia de la composición, en cual tenía que ver con el uso, con la transmutación de esto, y con lo que va sucediendo como mujer, transformando en nylon, como qué sucedería a ti si tú estás dentro del útero y te sientes como dentro de un nylon. En primera instancia se inicia primero con el videodanza, y en el acuerdo con el compañero que quiso trabajar en esto, que le llamó tanto la atención esta idea, en trabajar 60% la parte de cine y el 40% de danza. Pero ese trabajo se tenía que hacer en ciertas locaciones, y esas locaciones se trabajaron con un equipo de artes, ¿ya? En cual el nylon se empezaba a utilizar en varios lugares, en las rocas, en el mar, en la arena. Entonces trabajamos mucho en las ruinas de la piscina recreo. Una de las cosas súper interesantes que sucede tiene que ver con una parte estética que ellos crean en las rocas, y ponen a las bailarinas como imagen dentro de unas bolsas de nylon, y le llaman los fantasmas, ¿ya? Y que hay unas fotografías pero preciosas de eso, y estos fantasmas se integran al trabajo coreográfico, donde hacen solamente una pasada, una caminata con esas bolsas completamente tapadas como una novia con la bolsa de nylon. Y es súper trascendental en el trabajo desde mi mirada, cuando se hace, porque es solamente una caminata,
solemne dentro de una bolsa de nylon. No tiene ni una complejidad coreográfica ni nada, pero ese traspaso que me hace la visualidad, los integrantes del equipo de arte, a esta idea mía de la composición coreográfica es muy importante. Por tanto, independientemente el uso del espacio, que es lo que yo tengo, el trabajo de las cualidades, de las energías, de la mezcla de los pasos, a veces con, valga la redundancia, con la técnica clásica, en las posturas de los pasos del ballet clásico y que se mezclan con las rarezas de la contemporaneidad, ¿cómo se podría decir? Eso es parte, pero eso pasa transversalmente a mi composición y además los sonidos musicales, porque los dos sonidos musicales también son acuosos, algunos para que yo pido que se sientan como dentro de un útero.